esta medida beneficiaría solamente a los que ahorita están trabajando, porque los que realmente se quedaron sin trabajo ya pueden disponer de la CTS desde el día que se quedan sin empleo, sin necesidad de este proyecto de ley ni de ninguna de las leyes de retiro. Entonces, a quien beneficia es al pequeño, digamos, vamos a decirlo así, grupo de personas que todavía siguen planilla y por lo tanto no puede retirar en principio la CTS. Estamos en un enlace telefónico con Jorge Carrillo, experto de finanzas de Pacífico Business School. Bienvenido, señor Carrillo, a Exitosa. ¿Qué tal, Karina? Gracias por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Nos puede explicar un poquito esto de, ya que hay 11 proyectos de ley que buscan autorizar el retiro voluntario de hasta el 100% del fondo de compensación por tiempo de servicios? Sí, mira, es similar, ya sería la tercera ley que aprueba retiro del CTS, teniendo en cuenta que en el año 2021 hubo una ley similar que se casi replicó en 2022. Y básicamente consiste en darte la posibilidad de retirar hasta el 100%, o sea, todo lo que tengas en tu cuenta CTS, ¿no? Y para eso hay algunos plazos, ¿no? La primera ley de retiro funcionó de mayo a diciembre de 2021, y la segunda ley funcionó desde junio 2022 hasta diciembre de 2023, hasta hace 3 meses, un poco más. Entonces ahora el Congreso quiere nuevamente proponer la libre disposición, vamos a decirlo así, de los fondos de la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Ahora, hay que entender que ese dinero antes de la pandemia no se podía usar, no podías disponer de él, porque, digamos, el objetivo de la CTS es ayudarte contra la posibilidad de desempleo, ¿no? Que cuando tú te quedes sin trabajo tengas un pequeño capital para poder, digamos, subsistir hasta que consigas un nuevo empleo o para hacer un negocio. Entonces tú no lo podías usar hasta que tuvieras por lo menos 4 sueldos acumulados en esa cuenta, ¿no? Si tuvieras más de 4 sueldos sí podías usarla, ¿no? Pero esto cambió a raíz de la pandemia por estos retiros que se autorizaron a través de estas 2 leyes que te comentaba, y ahora va por una tercera similar, ¿no? Muy bien, entonces yo quisiera preguntarle si esto está bien, está mal, y los consejos que usted nos daría, porque estamos en una situación casi de economía de guerra. Así que yo quiero que me espere un momentito, me tengo que ir a una pausa comercial. Regresamos rápidamente con Jorge Carrillo, experto en finanzas de la Pacífico Business School. Regresamos, no se mueva de Exitosa. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Nos pueden seguir a nivel nacional mediante la señal de televisión y mediante las redes sociales. Muy bien, seguimos nuestra conversación sobre el retiro de las de la CTS. Es que hay tantos retiros en el Congreso de la República, se quiere retirar todo, por supuesto. Ahora hay un proyecto de ley para retirar para este año nuevamente la compensación por tiempos de servicios. Nosotros estamos hablando precisamente con Jorge Carrillo, él es experto en finanzas de la Pacífico Business School. Señor Carrillo, yo le había dejado una pregunta y quería saber si esto es bueno o es malo, precisamente porque estamos en una economía bastante raquítica para muchos peruanos, ¿no? Y hay peruanos que sí lo necesitan. ¿Cuándo es necesario sacar esto, o para qué sería bueno sacarlo? A ver, Karina, yo creo que en el corto plazo es ventajoso, porque, digamos, te da liquidez ahora, ¿no? Para que puedas solventar algún gasto puntual. Pero en el largo plazo es perjudicial. ¿Por qué? Porque entendamos que este fondo sirve para ayudarte ante el desempleo, lo cual lamentablemente pues es un riesgo cada vez más alto, porque todavía pues la crisis económica de alguna manera se mantiene. Entonces la idea de este fondo es ayudarte para que cuando uno se quede sin trabajo por despido, por renuncia o por jubilación, tenga ese fondo para sobrevivir hasta que consiga algo más. Y claro, si yo utilizo ese dinero ahora, si Dios no quiera que pase, pero sucede, me quedo sin chamba, no voy a tener cómo sobrevivir y cómo poder sobrellevar esa situación. Hay que entender primero que esa es la razón de ser de la CTS. Lo segundo que hay que entender es que esta medida beneficiaría solamente a los que ahorita están trabajando, porque los que realmente se quedaron sin trabajo ya pueden disponer de la CTS desde el día que se quedan sin empleo, sin necesidad de este proyecto de ley ni de ninguna de las leyes de retiro. Entonces, a quien beneficia es al
pequeño, digamos, vamos a decirlo así, grupo de personas que todavía sigue en planilla y por lo tanto no puede retirar en principio la CTS. Y lo tercero que tiene que tener en cuenta es que ya hubo muchos retiros, o sea, ya hubo muchos meses con retiros, y para que tengas una idea, hasta abril de 2021, antes de la vigencia de la primera ley, habían casi 21.000 millones de soles en las cuentas CTS en el Perú, y a la fecha quedan menos de, o cerca de 9.000 millones, o sea, más de la mitad ya se retiraron, ¿no? Lo cual te indica que la gente que realmente lo necesitó de alguna manera probablemente ya lo hizo, ¿no? Y acá simplemente beneficiaría a algunos pocos, ¿no? Entonces hay que mirar también un poco el panorama de qué impactos tienen estos retiros, ¿no? Muy bien, entonces usted lo que recomendaría, aunque siempre va a haber personas que dicen yo no me he recuperado de la pandemia, yo he sufrido lamentablemente el impacto en hasta con gente que se ha quedado en rehabilitaciones y todo esto y el Estado no me ayuda y lo necesito, ¿no? Pero usted en términos macro recomendaría que lo deje ahí, que es compensación por tiempo de servicio para que si se queda eventualmente sin empleo tenga un fondo de contingencia. Eso es lo mejor, para eso se hizo. Es correcto, salvo casos puntuales como tú mencionas, ¿no? De alguna manera, no sé, estoy en planilla, pero mis gastos aumentaron porque tengo gastos médicos que cubrir de mi familia o de mí mismo, o tengo alguna situación complicada, asumí un crédito importante que tengo que pagar y no me alcanza con mi sueldo. Casos puntuales sí, pues podría uno decir, necesito ese dinero para poder nivelar mis finanzas personales. El gran problema es que a veces uno saca y termina gastándolo en cosas que no son esenciales y se queda sin algún fondo para su desempleo. Entonces, salvo que esos casos puntuales, Karina, sí recomendaría dejarlo ahí pensando un poco en el objetivo de ese dinero. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos un poco a situar la situación en este momento. Muy bien, entonces si usted tiene CTS, debería pensar que después le puede hacer falta si se queda sin empleo. Si necesita para cosas esenciales, por supuesto que la debe sacar si la necesita, ¿no? Pero piense que esto está hecho como un fondo de contingencia si se queda sin trabajo.